Hoy vamos a ver la poesía barroca, que es la poesía del siglo XVII. Bueno, como ya veníamos anunciando desde el siglo XVI en la segunda mitad con los místicos, con la llegada del barroco hay una nueva mentalidad que tiene mucho que ver con una serie de acontecimientos históricos que van a cambiar ese optimismo, esa perspectiva, la búsqueda de la sencillez, van a presentar otro estilo que se corresponde un poco a los acontecimientos que observamos. Si nos fijamos en estas dos esculturas, un poco a modelo, observamos que la izquierda es una escultura de tipo renacentista y la de la derecha es barroca. Y las diferencias fundamentales que hay entre una y otra es que, por un lado, el David de Miguel Ángel es sencillo, muy estático, sí que tiene un rasgo calmado, es sereno, proporcionado, sencillo en general, frente a la escultura de la derecha, que es el Rapto de las Sabinas, en las que se observa una figura retorcida, girada, en vez de en línea recta, en línea diagonal, con una cara mucho más expresiva de sufrimiento, mucho más compleja. Eh, Esto que observamos aquí en esta escultura también se traduce a la literatura. Así como en el Renacimiento se buscaba una lírica sencilla, armónica, suave, lenta, fácil, en el barroco se va a buscar el retorcimiento para el deleite. Es decir, yo quiero demostrar lo buen poeta que soy, pues voy a hacer una serie de poemas muy complejos, muy difíciles, muy retorcidos, también un poco con la idea de que la poesía solo pueda acceder un grupo selecto de personas y que pueda entenderlo solo el que tenga pues una cultura, una inteligencia. Con lo cual no me conformo con el estatismo de la vida de Miguel Ángel que está de pie, sino que retuerzo al ser humano, retuerzo la forma, retuerzo el contenido, retuerzo los símbolos para demostrar lo buen poeta que soy, lo buen artista que soy. La segunda diferencia es que así como en el Renacimiento casi todo se basaba en ese mundo de las ideas, en el mundo idílico, ese locus amoenus, que era el lugar perfecto para el amor, o esta donna angelicata, como vemos en el cuadro de la izquierda, ¿no? Todo perfecto, la primavera, la mujer idílica, el carpe diem, todo positivo. En el barroco sí que va a haber un desencanto de la situación que están viviendo y por tanto sí que va a haber una intención mayor de representar la realidad, ya sea satirizándola, criticándola, o ya sea a través del pesimismo y del lamento, ¿de acuerdo? Entonces, en el cuadro de la derecha, si os fijáis, es una situación normal, una situación real en la que una vieja está friendo huevos. Entonces, no es ese mundo idealizado, mitológico, perfecto, sino que es un mundo real que normalmente quieren criticar o por lo menos reflejar. Van a hablar de la mitología, van a hablar del amor, pero no con la misma idea que tenemos en el Renacimiento. Entonces, ¿qué acontecimientos históricos van a marcar la llegada del barroco? En primer lugar, el reinado de Felipe II. El reinado de Felipe II es una época de esplendor aparente del dominio español, es cuando España tenía esos grandes dominios en Hispanoamérica, en Nápoles, en Holanda, toda esa zona, pero como era un dominio tan grande y bueno, Felipe II no era un monarca, era difícil manejar o dominar todos esos reinos a la vez, lo cual supuso una crisis económica en España brutal y una enorme pobreza. A esto se le une, bueno, pues entonces las ciudades se llenan de mendigos, se llenan de decadencia, la gente va a la ciudad buscando nuevas oportunidades y al final pues se genera un montón de personas que no consiguen trabajar, no consiguen dinero y por tanto pues el mundo de la mendicidad, como ya señalamos en la prosa, es muy frecuente. Entonces hay mucho hambre, mucha decadencia y a esto añádele la peste negra que va a matar a millones de personas
y bueno, pues la muerte va a estar muy presente en toda la sociedad barroca. Eh, también con la llegada de la mendicidad y el abandono del mundo agrario y las ciudades, también va a haber mucha delincuencia. Así como en la picaresca veíamos esos pícaros que intentaban robar o salirse con la suya a través de trucos, pues también esto se va a ver reflejado en la poesía a través de la satirización, de la crítica, del juego. Se van a reflejar un poco todos los elementos de la sociedad que quieren criticar y que bueno, pues no funcionan adecuadamente. En cuanto al contexto cultural, tenemos una importancia que ya venía a finales del XVI, una guerra de religiones, había habido la reforma protestante y con ella llegó la contrarreforma, que fue una especie de concilio que hizo la Iglesia como para cambiar algunas decisiones de la doctrina de la Iglesia Católica, un poco para pelear o para, bueno, pues para combatir las críticas que habían hecho los reformistas, ¿no? Los reformistas habían dicho pues que la Iglesia tenía muchas supersticiones, mucho poder, había hacía mucho negocio de la creencia, entonces la contrarreforma intenta pues cambiar esos escándalos que salen a través de la reforma. Y con esta contrarreforma pues también aparece Felipe II es una persona muy católica y aparece la Inquisición, aparecen figuras bueno, aparece un fervor religioso bastante importante. Por tanto, ese abandono de lo religioso que había en el Renacimiento va a volver en el Barroco y va a haber muchas más referencias de nuevo a la creencia cristiana. También a finales del siglo XVII va a empezar a aparecer las ideas de racionalismo, empirismo, ideas que van a intentar decir que la lógica y la razón es lo único que nos lleva a la realidad. Entonces, por eso esa intención de representar lo que les rodea, más que evadirse a mundos idealizados. Es curioso que en España, en los dos momentos de peor acontecimientos históricos o acontecimientos culturales, en los momentos de mayor penuria, tenemos el mayor arte o el arte en pleno esplendor. ¿Vale? El barroco se considera, junto con el Renacimiento, los siglos de oro, que es como el mejor momento de la literatura española. Y luego, por ejemplo, en la época de la Guerra Civil y la decadencia española, que son a finales del siglo XIX, principios del XX, tenemos lo que se denomina la Edad de Plata, que es la generación del 98 y la generación del 27. Entonces es curioso que en los peores momentos de España es cuando el arte brilla más. Bueno, ¿qué características se dan en esta poesía? En primer lugar, los temas son variados, pero en general sí que hay algunos en común. En primer lugar, como hemos dicho, como la situación, el contexto histórico no es muy adecuado, el tema más frecuente es el desengaño. Y el desengaño, si yo estoy disconforme con lo que me rodea, tengo dos opciones. O satirizarlo, reírme de ello para criticarlo, o hablar de mis sentimientos y del pesimismo y lo mal que estoy. En segundo lugar, la muerte. La muerte, como ya os dije en el Renacimiento, así como en el Renacimiento el paso del tiempo y la muerte va a estar vista desde un punto de vista optimista, de vive el momento, de disfruta el día, en el caso del Barroco va a tener mucho más que ver con el paso del tiempo y que al final el ser humano se reduce a nada porque muere y se queda en nada. Ya veremos varios poemas que hablan sobre la inestabilidad del tiempo y bueno, pues eso, la muerte que llega sin darse cuenta. En tercer lugar, el amor. El amor va a seguir siendo protagonista en muchos de los sonetos, tanto el amor idealizado hacia una mujer como el amor, el desamor. Lo que pasa es que en estos casos también va a haber mucha explicación o muchos sonetos que traten sobre el concepto del amor, sobre qué es sentirse enamorado, más que la referencia a una dama en concreto. Y por último, un tema que no está en el Renacimiento, pero sí en el Barroco, es la religión. ¿Vale? Entonces sí que va a haber muchos poemas sobre la angustia existencial resuelta por la religión, o la presencia de Dios, o el paraíso, muchas temáticas asociadas sobre todo a la figura de Cristo y al Dios Redentor.
En cuanto a las características más de tipo formales, bueno, se mantiene un poco la idea de copiar al mundo clásico y seguir la retórica de Aristóteles y de Horacio, pero la mitología sí que hace un leve cambio. Así como en el Renacimiento la mitología vertebraba todos los poemas, es decir, si yo quiero hablar del amor, hago una alegoría entre Apolo y Dafne, es decir, un poema que narre la historia de Apolo y Dafne para representarlo. En este caso, la mitología va a tener dos opciones. Una opción es que la mitología la satirice, esos dioses tan perfectos, tan idealizados, se rían de ellos. Hay un poema muy famoso de Quevedo que trata a Dafne como si fuese una prostituta. Y, por ejemplo, la mitología, otra opción también es que la empleen como un mero rasgo de erudición. Es decir, yo en vez de decir qué maravilloso es el mundo, me dirijo a Febo, que es el dios del sol, para hablar de lo rápido que se mueve el sol. Pero lo uso como quien usa una metáfora, un recurso estilístico, no es que vertebre todo el poema como para complicar ese retorcimiento. También del Renacimiento se mantiene ese gusto por el decasílabo y el soneto, pero ya con un dominio perfecto, un dominio pleno y unos esquemas acentuales muy complejos, con muchos encabalgamientos abruptos, es mucho más complicado. Entonces, como hemos dicho antes, el retorcimiento se hace en dos posibles vías. Por un lado, se puede retorcer los conceptos. Es decir, yo lleno el poema de recursos estilísticos que tienen que ver con el significado de las palabras, que esté lleno de metáforas, de juegos de palabras, de dobles sentidos, que sea complicado el poema porque haya que entender cuál es el doble sentido o el significado que se oculta detrás del concepto. A este grupo de poetas que retuercen el concepto los vamos a llamar conceptistas. La otra opción es que yo retuerza la forma, es decir, la sintaxis, que mueva las palabras, que haga paralelismos, que haga estructuras sintácticas muy complejas. Si leéis un poema de Góngora, hay casi que reordenar todo el poema para siquiera poder leerlo en voz alta, para poder entenderlo. No es tanto que se oculten significados o dobles sentidos en las palabras, sino que juega con el lenguaje, con la manera de disponer los conceptos. A este retorcimiento de la forma se le llama culteranismo. Por tanto, hay dos vertientes en el barroco, que son el culteranismo, que retuerce la forma a partir de figuras retóricas formales, como el hipérbaton, la sintaxis latinizante, el uso de cultismos, que son esas palabras que no han evolucionado del latín, y el conceptismo, que es el retorcimiento a partir de las ideas, pues con metáforas, antítesis, comparaciones, todo lo que tenga que ver con el significado de las palabras. Luis de Góngora es el creador, es uno de los poetas más importantes de la literatura barroca y es el creador de la escuela culterana, aunque también a veces tiene matices conceptistas. Tenéis que entender que esta división entre culteranismo y conceptismo no es una división tajante. No es que un poeta sea, esto es como ser del Barça o del Madrid, no es que uno sea culterano y otro sea conceptista y no pueda ser de otra manera, ¿vale? Es una elección y hay poetas que en algunos poemas son más culteranos y en otros son más conceptistas. Pero sí es cierto que Luis de Góngora es más culterano y crea una escuela y muchos autores van a seguir su estilo. Sus sonetos tienen una temática bastante variada, a veces eran amorosos, satíricos, fúnebres. También tiene otro tipo de poemas que imitan más a lo popular. También es importante en el barroco esa intención de recuperar los valores medievales. Los barrocos van a considerar que la sociedad se ha denigrado o se ha ido al traste por culpa del dinero, de que se ha perdido la sociedad estamental y que en la Edad Media había unos valores mucho mejores. Entonces, van a intentar recuperar, así como lo hicieron en el siglo XV, metros y tipos de poesías que tienen que ver mucho con la Edad Media, como romances. Es muy frecuente el uso del romance, acordaos esos versos octasílabos con rima asonante en la que riman los impares. Pero los poemas más importantes de Luis de Góngora
son los denominados poemas mayores. Por un lado está Polifemo y Galatea, que cuenta la historia mitológica de estos dos personajes para hablar del desamor y de la soledad. Por otro lado, las soledades, que hablan de las edades del hombre, habla del paso del tiempo a través de las estaciones. Y por último, la fábula de Píramo y Tisbe, que es algo parecido a un Romeo y Julieta, para hablar también de la confusión, del desamor, del desencanto. Lo que pasa es que en este caso, en la fábula de Píramo y Tisbe, sí que hay una especie de intento de desmitificar, de hacer más realistas a los personajes. Francisco de Quevedo es otro de los poetas más importantes que tenemos en el barroco, y es importante porque no, su biografía, así como de Góngora no os he contado nada de su biografía, sí que en Quevedo hay una serie de etapas que sí que marcan un poco su trayectoria. Él tiene una primera etapa, una etapa de formación en la que escribe sus primeros poemas, que son muy buenos, pero que no tienen tantísimo éxito. Luego una etapa política y por último una última etapa de sufrimientos en los que empieza a escribir muchísimos textos religiosos dedicados a esa angustia existencial que él siente bueno, pues a raíz de ser mayor, de empezar a darse cuenta que el tiempo ha pasado. Sus obras son muy abundantes, él escribe muchísimo y tiene muchísimos sonetos. El Francisco de Quevedo es como el perfecto barroco, porque si el barroco es una época de contrastes entre lo real y lo idealizado, entre lo bueno y lo malo, les va a encantar los contrastes. Francisco de Quevedo va a tener poemas amorosos buenísimos sobre el concepto del amor, sobre el erotismo, algunos un poco misóginos, un poco rechazando a las mujeres. Entonces, poemas serios, poemas de un gran intelecto, pero luego va a tener poemas satíricos en los que va a hacer todo su despliegue de conceptos, de juegos de palabras, de calambures, de retorcimiento, y en los que va a ser muy soez, va a ser muy, no sé, muy impertinente, y va a atacar a todos los personajes de la sociedad. Hay incluso personajes que se repiten en su obra, ¿no? Está el cornudo, la prostituta, la vieja, son personajes con los que se mete constantemente. Y luego en esa etapa de sufrimientos pues también va a tener muchos poemas dedicados a la angustia existencial, al paso del tiempo y a la religión. De todos es sabido que Góngora y Quevedo no se llevaban muy bien. Quizás es una época un poco de grandes egos y bueno, pues había muchos problemas entre ellos. Cervantes tampoco se llevaba muy bien con Lope. Entonces, bueno, por puro interés hay dos cuentas de Twitter que también están en Instagram que se llaman Quevedo 2.0 y Góngora 2.0, que están todo el rato metiéndose uno con otro. Por ejemplo, en el Quevedo dice, no sé por qué nos gusta Góngora si es un poeta de narices. Y esto se refiere a que Góngora tenía la nariz muy grande y Quevedo siempre se estaba metiendo con su nariz, porque además la nariz grande tiene que ver con ser judío. ¿Recordáis el poema este que dice, érase un hombre a una nariz pegada? En cuanto a Góngora, por ejemplo, dice para resurrección la de Quevedo mañana después de empalmar con Gorzas desde el jueves. También Góngora, Quevedo era una persona muy vividora, tenía mucha calle y bueno, pues estos dos es un Twitter muy interesante por si lo queréis ver.